Una de las preguntas más comunes que les hacen a los escritores es ¿de dónde sacan sus ideas? Hay mucho misterio y misticismo alrededor de dónde surgen las ideas para escribir libros. Pero independientemente de su procedencia, las ideas son algo inherente al ser humano. La creatividad es algo que tenemos todos, seamos escritores o no. Estas ideas se nos aparecen como visiones o pensamientos que con suerte y esfuerzo podrán ser semillas que germinen en historias. Esas visiones se nos presentan como escenas, personajes, frases o voces enteras que nos llegan. Seguro que muchos habéis tenido ese tipo de momentos en que os viene una idea y no podéis quitárosla de la cabeza. Esto no es algo que solo le ocurra a unos pocos, nos ocurre a todo el mundo. Pero más importante que el hecho de tener una idea es luego qué hacer con ella. Porque no todas las ideas acaban convirtiéndose en libros, películas o cómics. Tiene que haber luego un proceso para definirlas y quedarte con las que más potencial tengan. En este vídeo quiero daros 5 consejos que os ayudarán a definir mejor vuestras ideas y escoger las más importantes. Y por supuesto, esto no solo sirve para escribir un libro, sino para cualquier labor creativa. Así que espero que os sea de utilidad. Vayamos a ello. Primer consejo, deja que crezcan tus ideas. O dicho de otra manera, no te lances a escribir lo primero que se te venga por la cabeza. Seguramente os ha pasado muchas veces que se os ha ocurrido una muy buena idea y os habéis lanzado a escribirla, pero después de 3 o 4 líneas acaba muriendo en el papel. Esto, aparte de ser extremadamente frustrante, es muy malo para tu confianza como persona creativa, ya que te ves incapaz de terminar las ideas que se te ocurren. Entonces, no te apresures a escribir tus ideas en papel. Por supuesto que es importante apuntar las ideas que se te ocurren, no es plan de dejarlas. Pero tampoco te apresures a intentar desarrollar una historia coherente con la idea que te viene. Tienes que dejarla reposar, tienes que dejar que crezca, tienes que darle tiempo. ¿A qué me refiero con dejar crecer tu idea? Piensa en tu idea como en una semilla. Una semilla necesita tiempo para germinar, necesita sol, necesita agua, necesita tierra. Si tu idea es suficientemente buena y le das tiempo, acabarás pensando en ella con el tiempo, acabarás alimentándola con las películas que veas, con los libros que leas, todo eso irá a tu semilla para que acabe creciendo. Además, con el paso del tiempo te darás cuenta de que las otras ideas que tenías y que pensabas que eran tan buenas, no lo eran tanto, y han acabado apartándose a un lado y solo ha quedado la más fuerte y la más original. Eso también es un buen indicativo de que tu idea está lista para convertirse en una historia. Hey, that's pretty good. Os doy un ejemplo de una de mis historias. Hace 6 años, en una noche de invierno, me estaba costando mucho dormir, y de repente me vino una visión. Un bebé llorando en medio de la noche, apareciendo espontáneamente en mitad de mi cama. Era una visión fuerte, era una visión poderosa, pero no sabía hacia dónde tenía que ir. Entonces dejé que pasara el tiempo. Dejé que esa visión creciera en algo más, creciera en una historia. Y fue unos años después cuando finalmente se convirtió en mi novela corta, Nuestro silencio. Sé paciente. Las historias, como todo, necesitan de su tiempo. Segundo consejo. Cuenta tu idea de manera clara. Otro escenario típico. Se te ha ocurrido una idea buenísima y quieres explicársela a uno de tus amigos para que flipe. Y a medida que se la estás explicando, ves como los ojos de tu amigo se empiezan a volver vidriosos y de su boca su alma empieza a desaparecer y a irse a otro lugar. Una de las mejores maneras de comprobar la fuerza de tu historia es que seas capaz de contarla de manera clara a otras personas. Si no eres capaz de contar tu idea en unos pocos minutos, vas a ser incapaz de hacerlo en una narrativa larga, como puede ser una novela, una película o una obra de teatro. Es imposible. Intenta primero escribir una sinopsis. Algo sencillo, 1 página o 2 como mucho. Puedes poner los personajes principales, sus motivaciones, sus conflictos, quizás el tema principal, dónde viven los personajes y hacia dónde quieres que vayan. Piensa en esta sinopsis como algo que vas a dar a otra persona para que se entere de qué va tu libro. Por eso tiene que estar escrita de la manera más clara y directa. Escribe esa sinopsis pensando que se la vas a dar a un posible lector. Por eso tienes que despertar su interés y tienes que explicarle tu historia de una manera clara. Cuando escribimos nuestras ideas en papel y se la contamos en voz alta a nuestros amigos, es cuando mejor nos damos cuenta de lo que funciona y de lo que no. Sus reacciones son perfectas para darnos cuenta de eso. Tercer consejo. Tus historias son algo más que ideas. Sigamos. Un grave error es pensar que solo con tener una buena premisa o una escena final épica ya tienes una historia completa. Tu idea tiene que desarrollarse en una narrativa.
en escenas con sentido impulsadas por las acciones de tus personajes, que a la vez han sido influenciadas por sus motivaciones y sus conflictos. Y muchas veces lo que pasa es que tenemos ideas sobre distintas escenas, pero no sabemos cómo se conectan entre ellas. Esto es un indicativo de que tu idea todavía tiene que desarrollarse un poco más. Tienes que tener más claro cómo esas distintas escenas están relacionadas entre sí, cómo tienen consecuencias. Una de las preguntas más importantes que se tiene que hacer un escritor es ¿qué sucede después? ¿Qué sucede después de una escena, de una acción, de un evento? Sigue preguntándote e imaginándote cómo se desarrolla tu historia. No te quedes en un mismo sitio, tienes que intentar avanzar en la historia. Si tu idea es capaz de impulsarte de una escena a otra constantemente, entonces sabrás con bastante seguridad de que tu idea es una buena historia. El qué sucede después no es solo una buena herramienta para el escritor, es también un buen indicativo de que tu lector está interesado por saber qué es lo que sucede a continuación en tu historia. Como escritores, lo que más deseamos escuchar de un lector es que nos pregunte apasionadamente qué es lo que sucede después. Cuarto consejo: escribe primero una historia corta. Una manera muy efectiva de comprobar si tu historia se puede convertir en una novela es primero escribiéndola como si fuese una historia corta. Esto es distinto a hacer una sinopsis. Muchas veces tenemos esta idea preconcebida de que todas nuestras ideas tienen que convertirse en obras largas como novelas o películas enteras. Esto es algo que a mí también me pasaba. Me obsesionaba pensando que las mejores historias tienen que ser obligatoriamente obras largas. Pero hay veces que con solo escribir esa historia corta en 3 o 4 páginas ya es más que suficiente, no hace falta extenderla más. Y si después de escribir esa historia corta aún sigues teniendo la imperiosa necesidad de escribir más, entonces sabes que tienes una novela en potencia. No subestimes la historia corta. Es un género un poco olvidado por la comunidad literaria y la verdad es que es una verdadera pena porque se puede aprender muchísimo de las historias cortas. Es un perfecto ejercicio para aprender a comenzar y terminar tus historias. Aunque sea de unas pocas páginas, no te engañes, tienen valor. ¿Rubén suele comer aquí? Sigue uno de los consejos clásicos del escritor de ciencia ficción Roger Zelazny. Escribe tu historia corta como si fuese el último capítulo de tu novela. Este simple consejo hará que vuele tu imaginación, porque irónicamente cuando te pones unos ciertos límites es cuando más creatividad tienes. Quinto consejo: escribe sobre lo que es importante para ti. Quizás este sea el consejo más obvio, pero no por ello el menos importante. Evidentemente todos queremos escribir sobre aquello que nos apasiona, sobre los thrillers, las fantasías o las comedias románticas. Y si te gusta un determinado género, escribirás mucho mejor si tu idea está relacionada con esa temática. Pero cuando digo que escribas sobre lo que es importante para ti, también me refiero a los temas personales y esenciales que quieras transmitir en tus historias. Hablo de los temas que te apasionan y conmueven cada célula de tu cuerpo. Quizás ese tema sea la importancia de proteger a aquellos que más lo necesiten, o de poder compartir tu identidad cultural que muchas veces es ignorada. O quizás sea la importancia de mantener la esperanza en los tiempos más difíciles. Sean los que sean, si los temas que te importan se compaginan bien con la idea de tu historia, entonces notarás una poderosa conexión. Volviendo al ejemplo de mi novela corta, Nuestro silencio, uno de los temas principales es la superación por la pérdida de un ser querido. Es uno de mis mayores miedos desde que era pequeño, uno muy común en muchas personas. Muchas veces me encuentro en un bucle mental imaginándome qué pasaría si uno de mis seres queridos muriera. Y es muy difícil salir de este tipo de pensamientos obsesivos. Entonces un día conecté ambas cosas. Esa primera visión que tuve de un bebé naciendo espontáneamente en mitad de la cama de alguien y la superación por la pérdida de un ser querido. Algo hizo clic en mi interior. Ya sabía por dónde tenía que ir la historia. La nueva vida y el periodo de luto se cogieron de la mano y ahí pudo nacer mi historia, Nuestro silencio. Y escribir esa historia fue algo muy especial para mí, porque me ayudó a entender mejor la naturaleza de la muerte, a comprender la importancia de pasar por un periodo de luto y del poder que tiene el silencio una vez se ha dicho todo lo importante en esta vida. A eso me refiero a conectar vuestras ideas con los temas que os importen. Y aunque a veces eso cueste mucho por nuestras experiencias personales, con el tiempo os daréis cuenta que las historias que más han valido la pena contar son aquellas que más os han costado escribir. Gracias por ver el vídeo, espero que os ayude mucho a definir vuestras ideas y quedaros con las mejores. Os dejo 2 enlaces en la descripción. En el primero podéis descargaros de manera gratuita los primeros capítulos de mi novela Nuestro silencio. Y si queréis apoyar el canal directamente podéis comprar el libro en el enlace de Amazon. ¡Soy Iron Man! Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta entonces, pase lo que pase, sigue escribiendo. Ten cuidado. Es que lo sabía. Es que como lo sabía. Es que sabía que era así. Y encima no se te ve, macho.